voy a hablar de cómo evaluar la transformación de los pacientes en transformación de género. Y, espera, el pointer. Listo. Estos son mis conflictos de interés. El objetivo de esta charla es brindar las nociones básicas del manejo integral a los pacientes con disforia de género adulto o en la transición a la etapa adulta. Es solo para adultos. Reconocer la epidemiología actual y reconocer los progresos en la terminología para disminuir la discriminación y la estigmatización que ya previamente fue enunciado en la charla anterior. Esto no es un problema nuevo. Me gustaría recordar a todos un hecho importante y fundamental, la diferencia entre sexo y género. Sexo es lo que se ve, género es lo que se siente. La armonía entre ambos es esencial para la felicidad humana. Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Harry Benjamin, endocrinólogo y sexólogo, en una conferencia dada en junio de 1976 en la ciudad de Nueva York. La epidemiología de la disforia de género realmente ha crecido. En general, los países europeos, aquí tengo dos, Países Bajos, el 4.6% de los hombres adultos y el 3.2% de las mujeres adultas tienen síntomas de disforia de género. En Bélgica, el 2.2% de los hombres adultos y el 1.9% de las mujeres también. En los Estados Unidos, la prevalencia del diagnóstico ha crecido en las últimas décadas en un 50% por década. Entonces, como vemos ahí, la prevalencia por 100.000 habitantes, que es mucho menor de lo reportado en los países europeos. Y miremos en la gráfica a la derecha, donde en Australia las consultas por la población transgénero han incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Las conceptualizaciones históricas y socioculturales del género dentro de la mente de las profesionales de la salud ha variado. El objetivo actual es retirar el concepto patológico en la atención médica, retirar el concepto de desorden del comportamiento, eliminar la estigmatización en la atención, mitigar las aprensiones del tema y dar un enfoque de educación incluyente. Y realmente todos los profesionales de la salud debemos educarnos en la atención de este grupo poblacional. ¿Existen bases neurobiológicas para la disforia de género? Sí. En los últimos 5 años se ha encontrado que existe una compleja interacción entre genes, neuroanatomía, hormonas, epigenética y exposición ambiental. Y es así que a nivel estructural se han encontrado genes alterados como el INAT3, el BSTC, INAT4, quispentina. A nivel neurofuncional también tenemos estas proteínas WMN, RSN, mRNA. A nivel de polimorfismo genéticos tenemos mutaciones o variantes genéticas en el receptor de aromatasa, en el receptor de estradiol alfa y beta, en la CYP19, que es responsable de la esteroidogénesis, y en el RY-R3. Y también se ha visto que exposiciones prenatales a andrógenos también pueden participar en esta parte. Es necesario, como se dijo en la conferencia anterior, los pacientes deben ser atendidos con un lenguaje muy profesional y solo estas frases y estas palabras y estos términos deben ser acuñados dentro de la atención. Frases como género asignado, cisgénero, género expresado, género experimentado, género binario, disforia de género en minúscula, que son los síntomas, disforia de género en mayúscula, que es el diagnóstico actual por el DSM-5, identidad de género, trastorno de identidad de género, incongruencia de género en minúscula, incongruencia de género en mayúscula, transición de género, varianza de género, rol de género, asignación de género, transición de género, varianza de género, comportamiento de género, genderqueer o no binario, condiciones intersexuales, sexo asignado al nacer, orientación sexual, transgénero, transexual y cirugía de afirmación de género. Son los únicos términos que debemos entablar con los pacientes en la consulta y deben ser consignados en la historia clínica. Ningún otro término
puede ser utilizado porque podemos caer en el riesgo de estigmatizar esta población. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes, debemos definir y debemos reconfirmar varias veces si el paciente realmente tiene una disforia de género. Tanto para adolescentes como para adultos, esto implica una marcada incongruencia o angustia significativa o dificultades por el rol entre el género experimentado, expresado y género asignado, y estos síntomas deben durar más o menos 6 meses. Los pacientes por esta situación tienen una afección que se asocia con angustia, deterioro social, deterioro ocupacional, deterioro en el funcionamiento de áreas clínicas importantes. Y se ve representado en 2 o más de las siguientes características. El paciente puede mostrar una marcada incongruencia entre el género experimentado y expresado y las características sexuales primarias o secundarias, o las secundarias sexuales. Un fuerte deseo de prevenir o deshacerse de las características sexuales primarias, como es en la pubertad, o secundarias debido a una marcada incongruencia entre el propio género experimentado o expresado. O el paciente muestra un fuerte deseo por las características sexuales primarias o secundarias de otro género. O el paciente tiene un fuerte deseo de ser de un género diferente al género asignado. O un fuerte deseo de ser tratado como un género diferente al género asignado. O una fuerte convicción de que tiene los sentimientos y reacciones típicos de un género diferente al género asignado. ¿Cuál es el ideal ser en la aproximación de esto? Que el paciente consulte inicialmente a un equipo de salud mental. O si por alguna razón consulta a otros profesionales de la salud que no hagan parte del equipo de salud mental, deben ser remitidos al equipo de salud mental que debe tener un psiquiatra. Y este equipo debe evaluar si el paciente tiene los síntomas y tiene las características para hacer el diagnóstico de disforia de género en mayúscula de acuerdo al DSM-5. Después el paciente entra en la etapa de intervención médica. En esta intervención médica participa el endocrinólogo y entra en la etapa reversible. Entonces, ¿qué hace desde el punto de vista endocrino? Se evalúan los factores de riesgo, se evalúa el diagnóstico, se da educación sobre las terapias de reemplazo hormonal, se debe definir la preservación de la fertilidad, aunque esto actualmente hasta ahora se está tocando, pero es algo que se le debe garantizar o por lo menos educar a este tipo de población. Y se inicia la terapia hormonal. Esta terapia hormonal se deben alcanzar valores fisiológicos y el paciente debe recibirla plena y debe ser adherente mínimo 1 año. Después de esto, el paciente nuevamente es evaluado por el equipo de salud mental y después de haber experimentado esta terapia de reemplazo hormonal, él decide, bajo acompañamiento psicológico continuo, si continúa en el proceso. Y entramos a la etapa irreversible. En la etapa irreversible debemos reconfirmar todo el equipo que el paciente tiene disforia de género y que si ha cambiado de género, se siente a gusto y continúa la terapia hormonal de afirmación de género. Entra nuevamente a decisión multidisciplinaria y empezamos el proceso de procedimientos quirúrgicos. Esto aplica para mayores de 18 años. Y después, durante el proceso de procedimientos quirúrgicos y después del proceso de procedimientos quirúrgicos, independiente del número de procesos quirúrgicos que el paciente se haga, continúa con la terapia hormonal supervisada y se hace detección temprana de eventos adversos y se continúa en educación. Entonces, ¿cómo participa el endocrinólogo? Hace parte del equipo multidisciplinario que debe estar en el proceso previo a la transición de cambio de género, durante el periodo de prueba de cambio de género y durante la asignación de género y después de la afirmación de género. El objetivo es evitar la autoformulación y sobremedicación porque desafortunadamente muchos pacientes por falta de orientación se automedican y se autoformulan, poniendo en riesgo su vida. Se debe dar educación sobre el uso de estas terapias y se debe dar educación en prevención y tratamiento de eventos adversos. Hay diagnósticos diferenciales
Uno desde el punto de vista psiquiátrico, que es la alteración dismórfica corporal, que eso está en el campo de la psiquiatría. Y desde el punto de vista endocrino, hay alteraciones de la diferenciación sexual donde ya hay trastornos reconocidos genéticos, epigenéticos o cromosómicos mayores que producen alteraciones de la diferenciación sexual desde el nacimiento o que se detectan en la pubertad o en la etapa adulta. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de reemplazo hormonal en disforia de género? Entonces, lo primero es reducir los niveles de las hormonas sexuales endógenas que tiene previamente el paciente. O sea, si el paciente tiene un género masculino asignado al nacer, muy seguramente él va a querer retirar esas características sexuales masculinas y se reducen y es la parte inicial. Y el segundo es reemplazar los niveles de hormonas sexuales endógenas de acuerdo a la identidad de género que el individuo quiere mediante los principios de tratamiento de reemplazo hormonal gonadal. Entonces, si es de género masculino previo y quiere ser género femenino, se reducen las caracteres sexuales masculinos y se pasan y se potencian los de género femenino y así en forma reversa. Entonces, para el transgénero mujer, o sea, hombre que quiere ser asignado al género femenino, la terapia de reemplazo hormonal básica son los estrógenos. La primera parte de la educación debemos decirle que tiene un alto riesgo de enfermedad tromboembólica y tiene un riesgo moderado de macroprolactinoma, cáncer de mama, enfermedad arterial, coronaria y enfermedad cerebrovascular, colelitiasis, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. Se inicia el régimen hormonal que puede disponer el paciente o en el que tenemos en el país. Entonces tenemos estradiol, que podemos iniciar a bajas dosis y vamos titulando hasta alcanzar niveles fisiológicos entre 2 a 6 miligramos al día en tabletas, o podemos usar parches transdérmicos de estradiol de uso diario de 0,25 a 0,2 miligramos al día, o parche transdérmico de estradiol de aplicación cada 3 a 5 días, o inyectables tenemos valerato o cipionato de estradiol de 5 a 30 miligramos intramuscular cada 2 semanas o de 2 a 10 miligramos intramuscular cada semana. Debemos iniciar la parte de antiandrógenos con espironolactona, que vamos titulando de 100 a 300 miligramos al día, vigilando la creatinina y el potasio, y el acetato de ciproterona oral de 25 a 50 miligramos al día, y es necesario los agonistas de GnRH, como de 3,75 miligramos subcutáneos mensual o de 11,25 miligramos trimestral. Entonces, damos estradiol para potenciar las caracteres sexuales femeninos y damos antiandrógenos como espironolactona, acetato de ciproterona, agonistas de GnRH para disminuir los caracteres sexuales masculinos. ¿Qué vamos a encontrar? Que vamos a tener un efecto feminizante que se inicia entre 1 a 3 y 6 meses dependiendo de lo que vamos a evaluar y vamos a tener un efecto máximo dentro de 1 a 3 años. Entonces, vamos a encontrar una redistribución de la grasa corporal que se inicia de 3 meses y se potencia máximo a los 3 años, una disminución de la masa y la fuerza muscular que se inicia a los 3 meses y se potencia a los 2 años, un ablandamiento de la piel y disminución de la grasa que se inicia a los 3 meses de tratamiento y no sabemos el grado variable de esta máximo. Hay una disminución del deseo sexual que se inicia al mes de tratamiento y se potencia a los 6 meses. Hay disminución de las erecciones espontáneas que se inicia al mes y se potencia a los 6 meses. Hay disfunción sexual masculina que es de grado variable. Hay crecimiento de las mamas que inicia a los 3 meses y se potencia a los 3 años. Hay disminución del volumen testicular que se inicia a los 3 meses y se potencia a los 3 años. Hay disminución de la producción de esperma, que es máxima a los 3 años. Hay disminución del crecimiento del cabello terminal, ese vello grueso terminal que se da a nivel supralabial, a nivel mentoniano, a nivel de tórax anterior, a nivel de sacro, a nivel de la región intracraneal. Se empieza a desaparecer entre los 6 meses y es el efecto máximo a los 3 años. Y hay cambios en el cuero cabelludo de grado variable, pero no hay cambios en la voz. No hay cambios en la voz. ¿Cómo se monitoriza? El primer año se cita al paciente cada 3 meses, se le toman los signos vitales, se hace el peso, la talla, se evalúa
signo de feminización por signo, se hace una bitácora de seguimiento, se hace la verificación de la testosterona sérica, que ésta sea indetectable, y se miden los niveles de estrógenos séricos y se evalúa los electrolitos, sodio, potasio, creatinina. Se hace un perfil lipídico cada 3 meses. A nivel basal se hace la densidad mineral ósea y debe ser interpretada, ya hay unas guías de manejo para interpretación para los binarios y no binarios. Y se hace tamización para cáncer en todos los tejidos presentes. Después del segundo año, el paciente ya se evalúa cada 6 meses en la misma situación, signos vitales, peso, signos de feminización, que se mantengan los eventos adversos, la verificación de la que testosterona sea indetectable, sobre todo si el paciente se le ha hecho las cirugías correspondientes. Se le evalúa que los niveles de estrógenos estén dentro de rangos fisiológicos y los electrolitos. La densidad mineral ósea se hace a criterio médico o si el paciente ya es mayor de 60 años, se vuelve a repetir, y se hace la tamización para cáncer en todos los tejidos presentes. Después de que el paciente ha pasado a la etapa irreversible y se programan las cirugías, tenemos la primera cirugía. Cirugía de mama de aumento. Cirugía genital para reasignación de sexo, se hace penectomía, orquidectomía, vulvoplastia, neoclítoris funcional, vaginoplastia. Esto es para los asignados de nacimiento de género masculino que van a ser transgéneros femeninos. Cirugía de feminización facial, liposucción, lipofilling de grasa corporal, cirugía de cambio de voz, reducción del cartílago tiroides, aumento de glúteos y reconstrucción de cabello. Recordemos que esto es dependiente de la capacidad que pueda asumir cada paciente. Algunos se pueden quedar parcial o total. Ahora vamos a pasar a transgénero hombre. Entonces, la base del transgénero hombre de tratamiento hormonal es la testosterona. Le debemos explicar a estos tipos de pacientes que el riesgo con la testosterona de policitemia es muy alto y se debe estar en vigilancia, y riesgo moderado de disfunción hepática grave, arteriopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, cáncer de mama o de útero. Otras situaciones que podemos vernos abocados es un acné severo o quístico, apnea del sueño y osteoporosis. Entonces, el régimen hormonal es la testosterona, la iniciamos con enantato o cipionato de testosterona. Entonces, inicialmente con muy bajas dosis, a la mitad de la dosis, 100 a 200 miligramos intramuscular cada 2 semanas, con enantato o cipionato, que lo tenemos disponible en el país, o podemos utilizar un decanoato de testosterona intramuscular, 1000 miligramos cada 12 semanas. Pero recuerde que iniciamos con la mitad de la dosis. También podemos utilizar testosterona gel, al 1.6%, 50 miligramos día. Podemos iniciar con 25 o un cuarto y luego vamos subiendo dependiendo de tolerancia, 50 a 100 miligramos al día. Se pone en la mañana, se aplica y se hace testosterona en parche transdérmico 2.5 a 7.5 miligramos día. En Colombia actualmente tenemos dificultades en la consecución de testosterona gel y transdérmico, pero tenemos las formas inyectables. Intramuscular se aplica a nivel deltoideo, a nivel femoral o a nivel glúteo. Y en gel se aplica a nivel de hombros, en abdomen y en muslos o espalda. ¿Qué vamos a evaluar? El efecto masculinizante en el hombre transgénero. Entonces, lo primero, la grasa de la piel y aparición de acné, que se inicia al mes y se potencia a los 2 años. Crecimiento del vello facial es el vello grueso, que se aparece en región supralabial, patillas, mentoniano, que inicia a los 6 meses y termina a los 5 años. Pérdida del cabello del cuero cabelludo, o sea, empezamos a tener la alopecia androgenética, que se inicia a los 6 meses. Aumento de la masa y la fuerza muscular, que se inicia a los 6 meses y se potencia a los 5 años. Redistribución de grasa, que se inicia al mes y se potencia a los 5 años. Cese de la menstruación, que a veces al primer mes ya y es total a los 6 meses. Ablandamiento del clítoris, que se inicia desde el primer mes y es máximo a los 2 años. Atrofia vaginal, y de inicio al primer mes y máximo a los 2 años. Y profundización de la voz, que inicia a los 6 meses y es máximo a los 2 años. Entonces tenemos que tener en cuenta estos eventos y decirle muy claramente en qué orden se va a aparecer en los pacientes para que pues no estén tan ansiosos en los resultados. ¿Cómo se va a monitorizar la terapia?
Entonces, lo primero, en el primer año vamos a citar al paciente cada 3 meses, se le va a medir los signos vitales, peso, talla, signos de virilización, vuelvo y digo, en una bitácora, eventos adversos, niveles de testosterona sérica, hemoglobina, hematocrito, perfil lipídico. Se debe hacer unos niveles basales de densidad mineral ósea, una citología vaginal basal y una mamografía y eco mamaria. Después del segundo año, cada 6 meses se cita al paciente, se hace lo mismo y se hace la densidad mineral ósea a criterio médico. Nuevamente repito que ya hay normas densitométricas para los binarios y no binarios. Si hay tejido cervical, o sea, el paciente no ha retirado todos los caracteres sexuales femeninos, hay que hacer citología vaginal si el tejido cervical está presente y hay que hacer la tamización igual a las normas recomendadas. Y la mamografía y eco mamaria se debe hacer, pero si el paciente ha tenido mastectomía, se le debe hacer seguimiento con eco mamaria del conducto subareolar y periareolar anual, y como cualquiera. Cuando ya se pasa a la etapa definitiva quirúrgica, entonces tenemos que tener el procedimiento quirúrgico asignados al nacimiento del género femenino. Tenemos la cirugía de mama, que es una cirugía de carácter reductivo, la cirugía de tórax para darle el aspecto masculino y la cirugía genital de reasignación, de sexo. Entonces se hace la histerectomía, la salpingoforectomía, muy recomendado. Alargamiento de la uretra que se puede combinar con metoidioplastia y faloplastia. Se hace la vaginectomía, la escrotoplastia y la implantación de erección y o prótesis testiculares. También se puede hacer la cirugía de la voz, pero es un procedimiento poco solicitado. Se hace la liposucción y se ponen los implantes pectorales. Entonces, para finalizar, actualmente la disforia de género ha incrementado ostensiblemente en los últimos 10 años. Para Europa, más o menos el 3 a 4% de la población no se encuentra a gusto con el género asignado al nacer. Es nuestro deber reconocerla y ofrecerle al paciente un manejo oportuno, profesional y multidisciplinario, y debemos siempre utilizar el glosario que se ha determinado. Muchas gracias.